Hola, buenas tardes. Ahí vamos esperando que se una gente. Buenas a los que se van sumando. Hola a todos. Veo ahí a Daniel, Mariano, Natalia, Josefa, Marcela,
Sergey, Mónica, Fer, Pau, Solange, bueno, saludos a todos. Una cosa técnica, probablemente sepan, porque ya han usado Zoom, ¿me escuchan? Están todos silenciados, pero me pueden hacer... esto termina a los 40 minutos, como probablemente nos extendamos un poco más, va a haber que abrir otra sesión. Yo lo que voy a hacer es pasarles el número de la sesión siguiente. Así que tendremos ahí un pequeño gap hasta que cada uno se conecte a la nueva sesión, pero les voy a compartir por el chat la ID de la nueva sesión. Supongo que eso es más o menos claro como instrucción. Denme algún ok si les parece. Tienen ahí abajo en el menú, tienen en reacciones, también tienen un pulgar para usar, para reaccionar. Idealmente, en el menú que se despliega a la derecha, cuando van a participantes abajo, se les despliega un menú a la derecha que tiene la opción de levantar la mano. Que ahora no lo estoy viendo. Estoy explicando una cosa que ahora no la encuentro. Pero bueno. A ver. Ahí ya está Ernesto. Lo vi entrar, no lo estoy viendo en pantalla todavía. Ahí está, sí señor. Ernesto, sacate del mute del micrófono. Todos los ingresantes por default tienen muteado el micrófono, pero obviamente Natalia y vos se lo tienen que sacar. Si ya se lo sacaste, podés saludar. ¿Podemos hablar nosotros? Por supuesto. Yo de a poco estoy admitiendo gente, así que vamos tomando unos minutos simplemente para el quórum. Supongo que ya quórum tenemos porque somos 28 conectados, pero como sigue entrando gente, lo estiro un poquito antes de hacer una presentación. Ahí la opción levantar la mano creo que debería estar, está en mi computadora, pero en general está en el extremo inferior derecho del chat. Que está junto a la opción. Ponerme mudo. Debe andar por ahí. O sea, si yo no la estoy encontrando justo ahora. En participantes, Puri está. Participantes. En participantes abajo, a la derecha está... Por ejemplo, ahí voy a levantar la mano. Ahí levanté la mano. Yo también, mira. Ahora voy a bajar la mano. Abajo. El mayor secreto para dar clases online, para quienes nos inauguramos en esto en 2 semanas, en un curso intensivo y forzado, es saber cómo enmudecer a los estudiantes y cómo hacerlo levantar la mano. Todo el resto más o menos es igual. Bueno, siguen entrando algunos más, si les parece, vamos a dar un minuto más. Yo igual después voy a ir admitiendo gente que llegue tarde, pero si les parece demorar un minuto más. Estaba explicando justo cuando se unió Ernesto, que como seguramente se nos agoten los 40 minutos, voy a compartir por el chat un ID de sesión siguiente. Así que cuando se nos agoten los 40, que puede llegar a suceder de manera completamente imprevista cuando alguien está hablando, yo voy a tratar de avisar, pero si pasa, miren el chat. En el chat va a estar el ID para seguir por ahí. Así que tendremos un gap breve. Sí. Mariano. Hola. Mándalo, ¿cómo andás? Muy bien. Mándalo por Facebook o por Twitter, porque cuando se cierre la sesión no vamos a acceder al chat. Ok, lo mando al chat ahora, así lo pueden copiar, y lo mando también por las vías que sugerí. Perfecto. Que entre paréntesis, una cosa que olvidé hacer, y ya no me acuerdo, ya no sé si lo podría hacer de memoria, era arrancar la reproducción por Facebook. Aunque
no quiero pecar de megalomaníaco, acá tenemos un tope de 100 personas No peques. y somos 38, así que supongo que nos sobra ese número sin necesidad de hacer, de hacer el Facebook Live. Pero si alguno se acuerda de No le memoria cómo es pongamos tanto sencillo color. hacerlo, ¿eh? No le pongamos tanto color, como dicen los chilenos. No ponga tanto color. Puri, podés grabarlo y después lo subís. Claro, eso sí lo estoy haciendo. Lo estamos grabando. Lástima que en la grabación van a quedar estos minutos de charla un poco técnica que no tienen mayor interés, pero bueno. Bueno, no estoy viendo en este momento ninguno más que solicite ingresar, así que bueno, without further ado, bueno, como vieron en la convocatoria, la idea era muy sencilla, era aprovechar un rato, y no quiero en esto ser presuntuoso porque sé que todo el mundo no está simplemente holgazaneando durante la cuarentena, sino muchos adaptándose a nuevos modos de seguir trabajando, así que probablemente muchos estén apurando terminar algún trabajo que tenían que hacer. El horario se nos complica hacerlo más tardío porque Ernesto Semán, que es un poco el pretexto y su artículo en Revista Panamá para esta reunión, está en un uso horario de 5 horas más allá, o 4, no sé, pero en cualquier caso bastante, con lo cual hacerlo más tarde no era una opción. Si Ernesto habla en susurro también es porque por ahí tiene gente durmiendo en la casa, así que sepamos comprender, pero bueno, tiene vasta experiencia en clases virtuales, así que él sabe cómo manejar esto. Mis clases son un susurro. La dinámica que proponemos, si les parece, es muy sencilla. Bueno, Ernesto Semán es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster de la New School University y un doctorado en Historia de la Universidad de Nueva York. Escribió en Revista Panamá, la revista online, un artículo llamado Surfeando la Pandemia. Natalia Torres, a la que le invitamos a hacer un comentario después de la primera intervención de Ernesto, como para lanzar la pelota de una conversación propiamente dicha, es politóloga de la UBA, con vasta experiencia tanto en la sociedad civil como gubernamental. La invitamos porque fue una de las que comentó de manera entusiasta el texto de Ernesto en Twitter, así que sin mucho más pretexto que eso y sabiendo que seguramente va a hacer algún comentario agudo y probablemente incómodo, le estamos proponiendo que tome unos minutos, probablemente menos de 5, después de que Ernesto termine para, como decía, dar paso a la conversación. Me presento para los que no me conocen, soy Gabriel Puricelli, voy a tratar de moderar esto, así que los pedidos de palabra, así como las admisiones, las estoy administrando aquí, así que voy a tratar de hacer el mejor trabajo posible para que esto sea más o menos fluido. Así que sin mucho más que eso, lo invito a Ernesto a poner la pelota en movimiento. Dale, bueno, gracias. No, bueno, igual me parece que es así, poner la pelota en movimiento para hacer una conversación de política como la que creo que como el 100% de nosotros tendríamos café por medio si estuviéramos más o menos en la misma geografía. Ahí hay gente con la que lo hacemos efectivamente cotidianamente, otros que veo que hace 20 o 30 o más años que no nos vemos, pero que seguimos teniendo algún intercambio, sí, o más de 30 años en algunos casos. Así que no, y el artículo ya escribí, ¿cuánto eran? 2.900 palabras, algo así, así que literalmente no tengo mucho más para agregar, pero en todo caso la idea, única idea
del artículo era una invitación a ver qué cosas permanecen en estos momentos de transformación tan grandes y tan drásticos, y que aparte desde lo personal y desde la vida cotidiana, y también desde lo que intentamos analizar, nos toma por completo, ¿no? Esas transformaciones tan radicales que vemos ahí enfrente nuestro sucediendo, de las que en parte somos protagonistas, qué cosas permanecen en ese momento. Y de las cuales a mí me parecía, de forma particularmente interesante, por cuestiones estructurales, pero también por la coyuntura que vivía la Argentina, político y electoral, que la discusión sobre la igualdad o la desigualdad en la distribución de recursos, no solo económicos, era una de las más importantes. Me parece que esa era la única idea de la nota, en todo caso, y sobre eso, a ver, qué sé yo haría, digamos, un par de... Daría dos clarificaciones en base a las conversaciones que tuve con probablemente la mayoría de ustedes online sobre el texto, y algunas cosas y dos cuestiones más contextuales. Pero bueno, sobre el texto, un poco esta idea. Una es que lo que yo creo que es la centralidad de la cuestión de la igualdad no anula la aparición de nuevos desafíos y el cambio drástico en la realidad en la cual la pelea por la igualdad o por la distribución de recursos, o por cómo se explica la distribución de recursos, se plantea en el mundo y cómo se plantea en la Argentina. Hay un montón de cosas que son nuevas, y me parece, en parte por el tono con el que estaba escrito ese mini ensayo, podía dar la impresión equivocada de que efectivamente uno creía que no cambiaba nada. Y eso no es así. En general, una cosa, yo llegué tarde a la profesión de historiador, pero está ese vicio profesional, digamos, de que en cualquier momento en el cual se enfatiza la continuidad, los historiadores buscan la ruptura, ¿no? Y en cualquier momento en el cual se enfatiza tanto la ruptura, los historiadores tratan de poner el dedo ahí donde se señala la continuidad. Entonces creo que quizás hay un poco de ese vicio, y evidentemente hay situaciones que son radicalmente nuevas y que probablemente van a cambiar radicalmente la forma en la que se hace política, la forma en la que se piensa en las sociedades y nuestras vidas, entre otras, ¿no? Nuevas formas de control, y parte de lo que se ha hablado mucho en estos últimos días, nuevas formas de control y de control social. Sobre eso hay un montón de discusión pendiente que estaba en parte presente en el artículo. Yo creo que buena parte de la preocupación, o que una parte al menos de la preocupación por el mejoramiento de las capacidades represivas de los estados, tiende a una idealización de lo que es la realidad presente de los estados, en particular del Estado argentino, en la sociedad, que está marcada, sobre todo hacia abajo, de manera estructural, permanente y sistemática, por estos elementos, digamos, coercitivos en formas sofisticadas y en formas no sofisticadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo planteaba quizás que si bien lo que venía podía tener mucho de novedoso, se montaba sobre una tradición muy, muy larga en el tiempo. Pero digo, pero que efectivamente va a haber nuevas formas y mecanismos de control, va a haber probablemente incentivos para nuevas relaciones laborales, y va a haber probablemente incentivos para nuevos discursos que legitimen una idea de libertad, ¿no? Que se presente en oposición a ideas de acción colectiva, ideas de asociación, la idea misma. No sé a quién se le ocurrió, no sé de dónde sale, no es nuevo, digamos, el término distanciamiento social, pero es un mar de problemas en sí mismo ese concepto. Entonces, efectivamente, digamos, me parece que la presencia y la centralidad de estos nuevos temas existe y es relevante. Yo lo único que, en todo caso, pensaba y pienso es que los veo como ingredientes para una conversación que en el caso de Argentina en particular, y repito, de la coyuntura argentina en la cual se produjo esta situación, van a alimentar
una conversación más duradera sobre cómo se explica que algunos tengan más de algo que otros, ¿no? Y el otro comentario que quería hacer sobre el texto en sí era sobre alguna parte en la cual yo mencionaba que quizás, con casi total seguridad, Argentina va a salir de esto descomunalmente más pobre y muy probablemente mucho más desigual que lo que estaba pocos meses atrás, que ya no era un buen punto de partida, pero que al mismo tiempo me daba la impresión de que en esta situación, y si el gobierno no tropezaba con los 1000 obstáculos con los que puede tropezar en los próximos 17 segundos, podía llegar a haber un mayor espacio para una discusión sobre sobre las formas desiguales en las que se reparte el poder económico en la Argentina. Y eso me parece que sí es centralmente un elemento coyuntural, y por eso en todo caso yo empezaba el escrito con la anécdota, con el episodio de los rugbyers. Me parece que tiene que ver con una transición específica de lo que estaba ocurriendo en la Argentina y de dejar atrás una situación que se empezaba a ver, no digo que no lo fuera, digamos, pero se empezaba a construir, al menos narrativamente, como una situación de 4 años de abandono o de despojo, frente a la cual ideas como estas de protección o de paternalismo pueden ser miradas con ojos distintos, ¿no? Y en buena parte las estructuras se construyen sobre coyunturas, y probablemente la situación hubiera sido completamente distinta si esto hubiera ocurrido dentro de 2 años o 2 años atrás. Entonces en eso marcaba elementos que si bien pueden tener que ver con discusiones de muy largo plazo en Argentina, a mí me parecían como interesantes, en particular por cómo se produjeron en este momento particular de la Argentina, de una transición de un régimen, o de una forma de explicar un régimen a otra. Y así que no, eso es lo único que quería decir en relación al texto. 2 cuestiones muy cortitas, contextuales. Una en relación a cómo es. 2 versiones de lo mismo, digamos, pero una es cómo escribir ahora sobre todo esto y cómo escribir sobre política. El ensayo es casi una condición latinoamericana, es una especie de enfermedad, y claramente es incompleto, entonces vos en rigor ves en esta y 1000 otros intentos mucho mejor logrados, falencias o cosas que faltan o cosas que habría que agregar, que me parece que se suman a una discusión que tiene muchos inputs del lado del conocimiento de las áreas específicas, al margen del súbito crecimiento de expertos en epidemias que hay ahora, digamos, que súbitamente todo el mundo sabe todo sobre eso, pero más allá de esa situación específica, conversaciones como esta me parece que tienen al mismo tiempo la necesidad de esos elementos específicos y ese conocimiento sistemático, que solo adquiere sentido políticamente, me parece a mí, en la medida que haya una mayor riqueza de marcos interpretativos y de ideas nuevas. Y en eso me preguntaba, me preguntaba a mí mismo por qué escribía estas cosas y por qué probablemente la mitad de lo que estamos acá escribimos cosas similares en otros lugares. ¿No? ¿Desde dónde por qué escribí esta cosa? ¿Desde dónde se piensa? ¿Dónde se piensan ideas para la Argentina? A mí yo escribo en una revista porque me interesa y porque me gusta. Es muy prolífico en cuanto a formas de comunicación, medios, blogs, sites, no sé cómo se llaman, enormemente interesantes, con mucha libertad y con mucha productividad,
Pero digo, ¿desde dónde desde qué lugares, cómo suman esto, de nuevo, en un país en el cual en el último siglo, ni siquiera en las peores dictaduras, dejó de haber espacios públicos, clandestinos, chiquitos, grandes, impresos, hablados, online o lo que fuera, en los cuales se discuta, al menos en ciertos grupos, agitadamente qué es lo que se hace con el país. Y en ese sentido, digo, preguntarse también, me resultaba interesante, con quiénes discutimos y quién lee estas cosas, ¿no? ¿A quién le importan? Argentina es un país muy poroso, las distancias entre los que están, en algunos lugares, sobre todo en el lugar de la política, entre los que están muy arriba y los que están muy abajo, a veces son grandes, pero son rápidas y son cambiables, mucho más que en muchos otros lugares. Entonces me pregunto, digo, ¿quién lee este tipo de cosas y qué tipo de utilidad pueden tener para aquellos que tienen que tomar decisiones diariamente y que no están sentados frente a la computadora sin nada que hacer, entonces se ponen a ensayar alguna idea, ¿no? Pero bueno, nada, eso. Y después lo que más me interesaba era una conversación política con el resto. Gabriel Puricelli, o quien fuera, no sé. No se te escucha, ¿eh? Muchas gracias. Damos lugar entonces a los comentarios de Natalia. Que no la veo. Acá estoy. Ya, ahí levanté. ¿Cómo estás, Ernesto? Bueno, gracias, Puri, por la invitación y gracias, Ernesto, por la posibilidad de entablar esta conversación. La verdad es que yo tengo reacciones, Puri, estuviste bien con la palabra entusiasta, porque realmente eso fue, digamos, me parece que es un texto que está escrito de una manera muy visceral en algunas cosas, y eso a mí me resultó como lo que más me valoro del texto en un principio es el tono, pues siento que Demasiado es visceral muy... en algunas específicas, me da la impresión. No, a mí justamente eso me gustó, o sea, lo comparto y me parece que lo que me sucedió es que, digamos, estamos en un contexto en donde hay la circulación de información es totalmente abrumadora, uno lee muchísimas cosas, hay días también que uno no lee nada, porque, digamos, por lo menos eso me pasa a mí, y es información que te hace pasar por todo tipo de emociones y de sensaciones, porque creo que no estamos discutiendo, digamos, solamente datos, sino también de repente uno se cruza un paper y después un hilo de gente que perdió a otro y no se pudo despedir, y como tú una cosa muy interrumpida del pensamiento. Entonces, es como que el pensamiento en relación a estas cosas a mí me parece como algo intermitente y muy desarmado. Entonces, cuando uno lee algo que dice lo que uno piensa, que uno se encuentra ahí, y cosas que no sabías que pensabas, pero que te gustan también, me parece que uno ahí te genera un diálogo que está buenísimo, y por eso yo te quiero agradecer, digamos, el texto en esa posibilidad de estructurar una conversación de manera corrida, sin interrupciones, ¿no? Y también, digamos, lo que me pasó también, me gusta mucho esa cosa de poner muy de punto de partida el tema de la desigualdad, esa continuidad antes del virus y después del virus, como esa permanencia de la injusticia distributiva que atraviesa todas las discusiones. Más allá que en algunas discusiones públicas aparece que el virus iguala, porque nos vuelve vulnerables a todos, y son frases que están sueltas en el debate público, pero que sin embargo son totalmente erróneas, porque sabemos que no es lo mismo pasar este distanciamiento social, este aislamiento, en ciertas circunstancias habitacionales que en otras, que no es lo mismo ser un trabajador en relación de dependencia En un país que en otro. En un país que en otro, tener agua potable o tener que estar en un barrio informal en la montaña y tener que derretir hielo para lavarte las manos. Digo, o sea, me parece que
que la desigualdad se expresa también, más allá de que es en la continuidad, en el durante se expresa de una manera muy brutal. O sea, que en realidad lo que sucede es que la desigualdad social y económica asegura que el virus discrimine, en todo caso, ¿no? De ahí hay como ¿Viste toda la literatura no sé si está por ahí Mark Healy, pero toda la literatura sobre historia de los desastres naturales enfatiza eso, ¿no? Lo primero que aparece es un discurso que dice, por esta vez, trágicamente todos somos iguales, y lo segundo que aparece es las formas patentes y categóricas en las cuales eso eso ocurre. Claro, es como lo representa de una manera muy brutal, digamos, ¿no? Entonces, me parece que el haber puesto la desigualdad como esta constante, como esta continuidad, lo pone también como una clave de lectura para pensar las amenazas del presente o del futuro, digamos, incierto. Y lo pone como clave de lectura para evaluar estas otras temores, que como vos decís, no es que no hay que prestarles atención, o que no hay que anular esos debates, pero lo pone en esa perspectiva. Uh-huh. Y ahí me parece que ahí, digamos, me resuena quizás como por pasos profesionales en algunos debates, hay como ciertos debates como en relación a la vigilancia, ¿no? A la privacidad, o lo que ocurre, digamos, con la recopilación de datos, todos estos debates que son muy propios de algunos espacios hiperespecíficos, súper profesionalizados, en muchos casos que se dan en el marco de una cancha planteada por las grandes plataformas que manejan y gestionan esta información, dan discusiones en donde el centro está puesto en, por ejemplo, cómo opera, cómo se ejerce la libertad de expresión en el ámbito digital, o qué ocurre con los datos privados en este contexto, pero parecen reflexiones que están totalmente escindidas de otros derechos, ¿no? Entonces, a mí, y ahí estuvo, por eso digo que me pareció interesante esa respuesta ahí visceral, porque un poco la sensación que tengo con esos espacios cuando se discuten las cuestiones de libertad de expresión o de privacidad, escindidas de lo que ocurre por fuera de la discusión pública, o sea, que ocurren dentro de la discusión pública, porque, por ejemplo, decirle a una persona de una comunidad LGBT que tiene que tolerar el discurso de odio, porque en realidad tiene la posibilidad de responder a esa agresión y de esa manera enriquece el debate público, es recortar fuertemente lo que se considera libertad, ¿no? Que vos también lo ponés como, claro, no es la libertad en términos individuales, sino libertad como en este sentido de construcción colectiva. Entonces me parece que a veces en estas discusiones acerca de la amenaza que significa esto, y que, digo, es un temazo para discutir, a veces se cinde de esta otra cuestión que vos ponés como punto de partida, que a mí me parece súper interesante, y que quizás devela en estos foros, digo en particular, no quiero decir los que debaten acerca sobre la vigilancia en general, que lo hacen desde ciertos privilegios, olvidando o teniendo poco contacto de esas otras realidades. Entonces, ahí me parece que es interesante ver en todo caso qué es lo que pasa cuando esta amenaza específica se apoya, digamos, sobre el problema de la desigualdad. Porque seguramente, si estamos en una situación de vigilancia, probablemente los que nuevamente más perjudicados sean aquellos que tienen menos recursos para poder defenderse de una intromisión, ya sea del Estado o de grandes compañías. Entonces, ahí me parece que el punto es vincular esos dos debates, ¿no? En principio. Y después tengo preguntas, pero no sé si, Puri, ¿cómo querés hacer? ¿Querés abrir a preguntas? O... Lo que vamos a hacer es que
que introduzcas algunas preguntas, pero que en lugar de responderlas yo, hagamos unas rondas de conversación, preguntas o puntos, y después volvamos a mí si fuera necesario. Sí, me parece bien. Lo único que advierto es que nos quedan en esta sesión 4 minutos con 40. Ya puse en el chat para los que quieran copiar y luego pegar el número de la próxima reunión. Así que lo que sugiero es que los 4 minutos que van a quedar cuando termine de hablar, los aprovechemos para estas preguntas, sugiriendo que, como planteó Ernesto, sean preguntas que queden en general para todo el mundo. En la medida de lo posible, los que estén interesados tomen nota, de modo tal que cuando arranca la sesión de nuevo retomamos desde ese punto. Así que la dejo una vez más a Natalia, que creo que va a ser la última que va a tener tiempo en esta sesión. Mientras tanto, miren el chat, copien el número de la próxima sesión. Dale, bueno, hay 3 cosas en realidad que me gustaría preguntarle a Ernesto. Algo te referiste hace un ratito, que tiene que ver con que probablemente Argentina salga de esta situación con más recursos políticos que antes para discutir cómo enfrentar este tipo de crisis. Ahora, vos decís recursos, pues entiendo un poco esta cosa de la indiscutible centralidad del Estado, ¿no? En el medio de toda esta crisis. Pero vos decís recursos, y pienso, un recurso se refiere a como un saber herramienta, digamos, ¿no? Ahí, ¿a qué te referís específicamente? Ese es un tema ahí como para abrir. Después, el otro punto que me aparecía fuerte era, hay un montón de cosas que están muy bien escritas además en el texto, ¿no? Y que son como micro escenas de rebeldía de los surfers, ¿no? Escenas que condensan mucha simbología, ¿no? Algunas que no están, el empresario en yate que se escapa, por ejemplo, yo creo que entra ahí en esa rebeldía. Lo ignoraba. Bueno, después te paso porque ese es un caso interesante. Pero me parece que ahí vos contás algo así de estos que no ven la curva, decís vos, ¿no? Y que se quedan como, que tienen una reacción frente a las decisiones que se toman en este contexto. Yo lo que me pregunto en ese contexto es, ¿cómo ves la articulación entre política y el mundo empresario, que vos contás un poco como que están combatiendo los esfuerzos públicos, ¿no? Como combatiendo las cuestiones de una ética de solidaridad, digamos. ¿Cómo puede operar la ética de solidaridad con actores que buscan negarla en todo el tiempo? Sí, están pensando en el día después, me parece, ¿no? Pero bueno, después hablamos. Dale. Y la última tiene que ver como, ¿qué te imaginás con el tema de cómo opera? Vos decís recursos, y entre los recursos pienso, ¿qué pasa con el miedo o cómo vos hablabas del distanciamiento social, ¿no? Del miedo, o cómo funciona un montón de operaciones que el Estado hace, digamos, en relación a asistencia al cuidado, cuando aparece este temor por el contacto, ¿no? O sea, yo me imagino, digamos, saliendo de esto también con algo de reconstruir después de estar en esta experiencia colectiva, pero solos en nuestras casas, ¿no? ¿Cómo es construir algo colectivo después de esto? Sí, es interesantísimo. No sé si me parece que se está por cortar esto, entonces no digo nada. ¿Por qué no hacemos una cosa en todo caso? Gabriel Puliche, cancelá la reunión esta y nos reencontramos en el... Igual, mientras tanto hice un pequeño truco, que es poner como anfitrión a Gabriela Sbarra, que tiene una cuenta paga. A mí me sigue dando menos de un minuto acá, pero como no se está cortando, tal vez ese cambio de anfitrión haga que la reunión siga. Entonces, sigan, se corta de golpe, ya saben, en el chat ya puse